creo que es importante tener en cuenta que los católicos tenemos que vivir la caridad, ¿no? Y muchas veces en las disputas en redes sociales no lo hacemos. Y de eso yo me admito pecador en más de una ocasión. Sin embargo, he tratado sistemáticamente de cambiar esa política y no dejarme llevar por el enojo que me puede producir o la indignación que me pueden producir, incluso cuando esa indignación está justificada, que yo creo que es la mayoría de los casos. Yo no me enojo por cosas que pasan en el mundo de los partidos políticos o en el mundo del deporte. No me interesa, ¿no? Me interesan algunos deportes. Acá en Estados Unidos sigo a los Denver Broncos, me gusta ver los partidos, pero ni me enojo pues con alguna jugada, con perder, especialmente cuando ahora están muy mal los Broncos, o con otras circunstancias, ¿no? Pero a veces podemos dejarnos llevar por lo que creemos que es una justa indignación y tener una actitud de respuesta que no tiene caridad. Entonces, la caridad en las relaciones al interior de la iglesia son actos que se traducen en cosas específicas, ¿no? En la cortesía, por ejemplo, muchas veces en la etiqueta, o sea, mantener cosas en las que decimos, mira, es mejor no hacer esto. Y muchas de esas cosas son en realidad principios totalmente humanos, ¿no? Por ejemplo, si las señoritas van a una escuela de modelaje y de conducta hogareña, van a seguir un manual de conducta de Carreño, el famoso manual de qué cosa está bien hacer, cómo el varón debe sacar el pañuelo. Por si acaso, según Carreño, cada uno de nosotros tiene que llevar 3 pañuelos, ¿no? Que es uno elegante, uno para las propias necesidades, ¿no? Sudor, la nariz, etc. Y otro para la dama. Entonces uno puede decir, bueno, yo no tengo dama. No, es que en la calle una dama la puede necesitar. Entonces, existe la cortesía, ¿no? Que es, digamos, tratar a la gente bien con cortesía, diciendo por favor, buenos días, gracias, etc. Y existe una expansión, si quieres, de la cortesía que podríamos llamar en algunos casos exageración, que es la etiqueta, ¿no? Entonces, la caridad es obligatoria. En la mayoría de los casos, la caridad impone la cortesía, en la gran mayoría de los casos. Entonces, ser cortés es importante, es una forma de vivir la caridad. La etiqueta ya es otro tema más flojo, ¿no? Tengo un gran amigo que dice, mira, Carreño estaba motivado, el que escribió todas estas normas, ¿no? Que son el manual, digamos, de la buena conducta y del buen vivir, tenía una intención de tener un profundo respeto por el otro. Muy bien, esa puede haber sido caridad la que impuso creó el libro, ¿no? Pero las normas exactas sobre a qué distancia están un cuchillo y un tenedor del plato no creo que sean un tema que sean de gran importancia para vivir la caridad, ¿no? Comer con decencia para no ofender a la otra persona también sí es una forma de caridad. Pero muchas personas, especialmente las personas que han sido criadas en circunstancias muy adversas, no conocen esas cosas. Y cuando no comen de la manera que se esperaría, no están cometiendo un acto de falta de caridad. Hice una larga introducción, hermanos, para hablar de cómo funciona la caridad en las relaciones intraeclesiales e intereclesiales. Y explico por qué llego a este punto.
Porque recientemente mi arzobispo, el arzobispo Aquila, Samuel Aquila, de acá de Denver, publicó un documento que muchos de ustedes deben haber visto en Así Prensa, ¿no? En CNA, en Catholic News Agency, y en este documento, el arzobispo de Denver plantea unas interrogantes muy serias, muy serias, a toda esta primera fase de la asamblea católica en Alemania, ¿no? Esta especie de sínodo alemán. Y plantea una serie de interrogantes teológicas serias. O sea, es un documento de 15 páginas que el arzobispo tuvo la gentileza de traducir al alemán, que tiene palabras mucho más largas, y en consecuencia resultó en un documento de 16 páginas, que no es un ataque mediático, es la presentación de argumentos teológicos que confrontan verdaderas aproximaciones mundanas y sociológicas que los obispos alemanes están proponiendo. Entonces, esta fue una gran iniciativa. Se los digo porque nosotros publicamos la nota, hemos visto el tráfico de internet que ha generado. Nuestra agencia en Alemania, fue la primera en publicar ese documento, así que saben cuál ha sido la reacción: negativa por la mayoría de los obispos, muy positiva por la parte de los fieles que están escandalizados y no saben dónde esto va a ir, ¿no? Y un conglomerado de organizaciones católicas de buena línea, ortodoxas, minoritarias, que enviaron a través de la agencia de Catholic News Agency en alemán unas preguntas adicionales que nosotros hemos publicado en inglés, en alemán, respecto de por qué él ha decidido intervenir en este caso. Entonces, ha habido una buena cantidad de reacción en los medios, ¿no? Y entre estas reacciones, especialmente en Twitter, estuvo la reacción del arzobispo Roberto González. Él es arzobispo de San Juan, Puerto Rico. El monseñor González no debe recordar que yo lo conocí. Claro, yo era un muchachito en Lima, Perú, y el entonces padre González, una persona muy capaz, muy inteligente, que desde muy joven era una persona con muchas habilidades y muchas características, él había venido acompañando al entonces cardenal Bernard Law, porque monseñor González, hoy en día monseñor González, estaba incardinado en esa diócesis, ¿no? Después monseñor González, cuando era bastante joven todavía, fue nombrado obispo auxiliar y finalmente, por su origen puertorriqueño, fue nombrado en el puesto más alto que hay en Puerto Rico, que es arzobispo de San Juan, ¿no? Entonces, es un arzobispo al que yo personalmente siempre le he tenido aprecio por las cosas que he leído de él, por las cosas que ha dicho. Yo en Así Prensa hemos cubierto su ministerio y muchas de las cosas que ha dicho. Y él dijo en Twitter algo con lo cual yo no estuve ni estoy de acuerdo. Dijo lo siguiente, o parafraseo, ¿no? Porque no tengo el texto delante mío, pero lo recuerdo bastante bien. Él dice: desde el principio de mi episcopado, o sea, cuando lo hicieron obispo auxiliar, ahí bastante joven, me enseñaron un principio que es que ningún episcopado debe intervenir ante otro episcopado, ¿no? Y esa actitud solamente está reservada a la Santa Sede, que tiene potestad universal. Esto que monseñor González dice no está mal en general, y de hecho es una práctica habitual.
en mis 40 años de periodista, no recuerdo momentos en que un episcopado haya criticado a otro. ¿No? He visto algunas cosas de algún obispo, como en este caso el arzobispo Aquila, criticando algunas cosas que han salido en otros países y que se refieren a otros episcopados. Pero no recuerdo, tal vez haya habido, pero no recuerdo una carta abierta como esta de un arzobispo. Entonces, el comentario de Monseñor González no estaba hecho en el aire, estaba en un tuit respondiendo a un tuit del arzobispo Salvatore Cordileone, que es el arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, y que estaba manifestando su apoyo al arzobispo Aquila. O sea, en consecuencia, lo que estaba haciendo Monseñor González era criticar principalmente la decisión del arzobispo Aquila de presentar esta carta abierta a los alemanes y criticar también al arzobispo Cordileone por apoyarlos. ¿En base a qué? En base a este principio que él dice haber aprendido desde el principio en su episcopado. Y yo respondí con un tuit que obviamente al arzobispo no le gustó. Y creo que hemos sido bastante cordiales y respetuosos en el ida y vuelta, y quiero mantenerlo así porque tengo respeto por el arzobispo. Pero más respeto tengo a la misión evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Entonces, si existe un principio según el cual las otras diócesis o episcopados no deberían intervenir en los temas de otras diócesis y episcopados, ese principio está muerto. ¿Y saben por qué? Porque si ese principio era parte, digamos, de la cortesía, ¿no? O del protocolo, porque no está escrito en ninguna parte, ¿eh? No hay un solo documento eclesial que diga que este es el caso, ¿no? Por el contrario, como ha respondido Monseñor Aquila en unas preguntas que le han hecho varios periodistas católicos en Alemania, él dice, existen un par de documentos que él cita en los cuales se habla de cómo un obispo tiene que tener en cuenta, obviamente, su territorio, pero también su función de ser sucesor de los apóstoles. Y en consecuencia, tiene que preocuparse por el conjunto de la fe. Y eso justifica que intervenga sobre todo cuando tenemos una iglesia que está produciendo una catástrofe. Lo ha dicho otro alemán, el cardenal Gerhard Müller, en los mismos días. Es una iglesia que ha abandonado los principios de la fe para llevarse por los temas sociológicos, qué está de moda, qué es lo que la gente espera de nosotros, que ha tenido una actitud completamente aberrante contra la teología, cuando Alemania era este gran centro de la teología católica, ¿no? Pensemos en Ratzinger, pensemos en Romano Guardini, sé que es un nombre italiano, pero era alemán, ¿no? O sea, pensemos en estos teólogos, estos grandes teólogos alemanes, especialmente del siglo XX, que tuvieron tanta importancia, ¿no? Hoy en día esa teología se ha pulverizado, dice el cardenal Gerhard Müller, hablando de esta situación. Entonces, y luego están dando un pésimo ejemplo alrededor del mundo. Entonces, a mí no me importa que un teólogo de talla bastante reducida, ¿no? Para no decir nada anticaritativo, como Massimo Faggioli, un italiano que enseña en Estados Unidos desde no hace muchos años, entonces no conoce bien la realidad norteamericana, la interpreta siempre a la luz de la realidad italiana. Dice que este acto del arzobispo Aquila no tiene precedentes. Efectivamente, yo no lo recuerdo, pero tiene precedentes en los documentos de la Iglesia que el arzobispo Aquila menciona. Léanlo en Así Prensa, en esta entrevista que él responde, que lo vamos a publicar en español, ¿no? Entonces, la cuestión es si es que en una condición como esta,
en una condición donde una iglesia está viéndose destruida y que está afectando espiritualmente al mundo entero, porque yo recibo los correos electrónicos de la gente diciendo, Alejandro, ¿por qué el Vaticano no interviene? Que por si acaso es algo que ha pedido el cardenal Müller, y voy a hablar en otro punto de vista de esto, ¿no? Pero es verdad que está confundiendo al pueblo. Entonces, una cuestión de etiqueta. Mira, no sería bueno, no se ve bien que nadie intervenga, que los dejen ahí a los alemanes, porque están destruyendo la iglesia, es verdad, están destruyendo la iglesia, pero se ve mal que los corrijan, pues, es de mal gusto, ¿no? Es como ponerle sal al té, está mal, no se hace, ¿no? Es como ponerle salsa de tomate a la comida de un chef, se ve mal, no se hace. No, señor, eso es una renuncia total a los criterios del Evangelio. Y entonces, insisto, el arzobispo Aquila ha hecho bien, sigue haciendo bien, y espero que más obispos intervengan y despierten del sopor mundano en el que se encuentran una parte importante de los obispos de Alemania, no voy a decir todos, pero una buena parte de los obispos de Alemania, y por otro lado, que despierten también a los fieles católicos en Alemania, no los que participan pagados en este sínodo, que son representantes del mundo y que odian a la iglesia. Y como dice el cardenal Müller, odian a la Santa Sede. Creen que un signo de superioridad teológica es odiar al Vaticano. Es un vicio alemán, según el cardenal Müller, no lo digo yo, ¿no? Y por si acaso esto ya lo decían otros alemanes o suizos germanoparlantes, ¿no? Hablaban del complejo antirromano que ha existido en la iglesia alemana, incluso entre los católicos y desde la ruptura de los evangélicos, de los luteranos, ¿no? Entonces, la caridad siempre, la cortesía la mayor parte del tiempo, la etiqueta en situaciones como esta de ninguna manera, de ninguna manera. Si se oponen al evangelio, ¿no? Si se oponen a la misión que tienen los obispos, entonces la etiqueta, por más que tenga tradición, por más que haya sido escuchada desde el principio de un episcopado, hay que arrojarla por la ventana en situaciones como esta. Mientras sean una muestra de la caridad, muy bien. Cuando se oponen a la caridad, no valen nada. Es más, nos pueden llevar al infierno. Que tengan un buen día.